Así que ponga su mano sobre su corazón y podamos orar juntos al Señor y podamos decirle: Señor, hazme sabio, hazme entendido y que yo pueda discernir tu voz en todo tiempo. Papá, gracias porque tú nos has permitido llegar a este lugar y hoy preparamos nuestro corazón, Señor, para escuchar palabra de Dios. Que podamos ser sabios, entendidos y discernir los tiempos que estamos viviendo. Que este camino angosto que hemos decidido tomar, continuemos hasta el fin de nuestros días. Bendice, Señor, a esta congregación y a cada uno de mis hermanos. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Voy a invitar por aquí a nuestro hermano Kevin Fajardo, que va a estar compartiendo con nosotros una palabra poderosa del Señor. Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Me gustaría hacer una oración. Ya oramos, pero me gustaría orar nuevamente. Papá, te damos gracias en esta tarde por tu bendición. Gracias porque nos das el privilegio de poder congregarnos en este lugar. Gracias porque, papá, estamos en una nación donde podemos congregarnos libremente y que no hay impedimento para que podamos estar aquí reunidos buscando de ti. Te damos gracias en esta tarde por tu gran amor, por tu fidelidad. Y queremos que lo que tú hables en esta tarde para nosotros sea de bendición, que seas tú hablando por medio de mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que vayas conmigo, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 2. Ese es nuestro texto central. Y bueno, los que han estado en fundamentos, ¿verdad? Vimos que sí podemos decir Primera de Timoteo, porque es una carta, ¿verdad? Vimos que en el Antiguo Testamento lo correcto es decir Segundo Libro de Samuel, etcétera, porque esos son libros. Para que estoy dando un pequeño repaso, ¿verdad? A los que han pasado por fundamentos. Y dice así, en Primera de Timoteo, capítulo 1, del versículo 1 al 2, dice: yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza, le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Repite conmigo: mi verdadero hijo en la fe. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. He titulado en esta tarde el mensaje Paternidad Espiritual y seguimos, ¿verdad? Ya casi terminando el año con el tema de el génesis de la iglesia. Y si tú lees la palabra de Dios, desde un principio, desde un inicio, Dios quiso, ¿verdad?, revelarse a nosotros a través de, pues, como un Dios Padre, ¿sí? No sé si te has hecho esa pregunta: ¿por qué no se reveló o se reveló a nosotros a través de Dios Madre? ¿O por qué no a través de Dios Hijo, por ejemplo? A través de Dios Tío, o a través de Dios Primo, no sé, ¿verdad? Pudo ser muchas formas en cómo pudo revelarse ante nosotros, pero Él quiso revelarse como Dios Padre. Y dentro de esto, muchas veces escuchaba la semana pasada que nosotros podemos aceptar a Dios como nuestro Salvador, podemos aceptarlo como nuestro Señor, pero muchas veces no queremos aceptarlo como nuestro Padre. ¿Por qué? Porque tristemente, ¿verdad? Me incluyo también yo, ¿verdad? Los padres muchas veces no hemos dado el testimonio correcto a nuestros hijos de lo que significa ser padre. Y los padres aquí presentes, todos los que somos padres, realmente debemos ser un vivo reflejo de lo que es Dios Padre para nuestros hijos. Y yo una vez compartí de esto, ¿verdad? Algunas cualidades que tiene Dios Padre, pues es proveedor, ¿verdad? Nos alimenta, tiene relación con nosotros, y pues todas esas funciones son las que un padre terrenal debería cumplir. Pero tristemente, como a veces los padres no tomamos el lugar que nos corresponde, los hijos incluso nosotros mismos, que somos hijos, ¿verdad? Porque todos somos hijos al final de cuentas, podemos llegar a tener una idea errónea de lo que es la paternidad. Y dentro de esta paternidad voy a hablar
de la paternidad espiritual, ya que la iglesia es el segundo medio o el segundo modelo, no sé cómo llamarlo, además de la familia cosanguínea, ¿verdad? En la cual, vaya la redundancia, nosotros podemos encontrar una familia en la fe, ¿sí? Nosotros somos una familia aquí en Centro Cristiano El Shaddai, y es por eso que voy a estar compartiendo pues este tema. Y quiero que pongas atención en esto. Todo padre es un líder, pero no todo líder es un padre. Te lo voy a repetir. Todo padre es un líder, pero no todo líder es un padre. Si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar que las relaciones sanas de parte de Dios tienen que ver con la paternidad, o la paternidad está presente. Toda relación sana que tú encuentras en la palabra de Dios tiene que ver con la paternidad. Siempre que escucho al pastor Ofir, que saca cosas de la nada, ¿verdad? De que nos dice, mira, aquí está, no sé, aquí está esto, ¿verdad? Y como dice la palabra de Dios, y saca cosas de que a lo mejor nosotros nunca lo hubiéramos pensado, me pasa a mí, que yo digo, yo eso ni siquiera nunca me había pasado por la mente, pero es por eso que debemos leer correctamente lo que dicen las Escrituras. Y por eso te digo que todas las relaciones sanas de parte de Dios tienen que ver con paternidad, ya sea espiritual o también a la paternidad pues de sangre. Y te voy a mencionar algunos ejemplos. Algunos ejemplos son Elías y Eliseo, Moisés y Josué, Pablo y Timoteo. Ahí encontramos, ¿verdad?, relaciones sanas de padres e hijos, porque cuando un padre y un hijo trabajan juntos es de bendición. Díselo al que está junto a ti, cuando trabajas junto a tu hijo es de bendición. Si no tienes hijos, pues los vas a tener, ¿verdad? Y cuando no pasa esto, pues también existe la maldición. Y no es porque yo te lo esté diciendo, vamos a la palabra de Dios. Padres que no pudieron trabajar juntos o que no estuvieron trabajando juntos, encontramos la maldición. Elí y sus hijos. ¿Tú te acuerdas de la historia de Elí y sus hijos? David y Absalón, ¿verdad? Samuel y sus hijos también. Por eso es que cuando tú trabajas con tus hijos, es de bendición y Dios desea darte esa bendición. Y por eso es importante que nosotros pongamos atención a lo que Dios nos habla de la paternidad en la palabra de Dios. Ahora, la diferencia entre ser un líder y un padre es que el padre te va a formar, ¿sí? Un padre forma, ¿verdad? Y cuando un padre trabaja con su hijo, que era lo que yo te decía hace un momento, el propósito es que él llegue mejor, que más bien que el hijo llegue a ser mejor que él, ¿verdad? Yo creo que si le pregunto a todos los padres que están aquí, y le pregunto por sus hijos, no van a decirme, no, pues yo quiero que mis hijos, ¿verdad?, lleguen a ser mejores de lo que yo he sido. Desde el ámbito a lo mejor laboral, ¿verdad? No lo sé, en muchos ámbitos, pues todo padre es lo que desea, ¿sí? Y dentro de la palabra de Dios, pues también lo encontramos. Ahora, me voy a centrar en la vida de Timoteo y de Pablo. Pablo fue el padre espiritual de Timoteo y vamos a centrar nuestra historia en esto. Quiero que vayas por favor conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Ahí vemos, ¿verdad?, cómo Pablo lo llama como su hijo, ¿verdad? Su hijo en la fe. Quiero que vayas también, por favor, conmigo a Filipenses, capítulo 2, versículo 22. Filipenses, capítulo 2, versículo 22. Dice así: pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es como un hijo con su padre. Él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Vemos una vez más, ¿verdad?, cómo Pablo lo llama su hijo en la fe.
Y por último, quiero que vayas por favor conmigo también a Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Por esta razón les envía a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. También muchas veces se ha desviado, ¿verdad? O no se tiene un buen concepto de la paternidad espiritual. ¿Por qué? Porque si desde un principio nosotros no entendemos a Dios como Padre, o no queremos tener, o más bien no queremos una relación entre nosotros y Dios como Padre, va a ser difícil que nosotros podamos tener una relación sana, ¿verdad? Pues espiritualmente con nuestros líderes. Entonces voy a darte el modelo bíblico de liderazgo pues en la paternidad que menciona la Biblia, y vamos a estar mencionando cada uno de estos para que nosotros podamos analizarlos, ¿verdad? Y que podamos pues entender lo que Dios tiene para nosotros, porque cada que Dios nos pide algo, esto es algo que descubro día con día, que siempre que Dios nos pide algo es porque quiere bendecirnos, es porque Él quiere protegernos de algo, es más para nuestro bien que para el de la otra persona. Y quiero que vayas primero conmigo bueno, te voy a mencionar la cita, Hechos capítulo 16, versículo 3. El primer punto de la paternidad espiritual que vamos a ver es el siguiente. Si tú estás anotando, pues puedes anotarlo. Un verdadero hijo espiritual va a dejar que su padre lo circuncide. Ay, hijo, le diría el pastor, ¿verdad? Te lo voy a repetir. A lo mejor las mujeres no lo entienden tanto, pero los hombres como que sí nos da algo. Un verdadero hijo espiritual deja que su padre lo circuncide. ¿Por qué? Porque un verdadero hijo es aquel que puede abrir las áreas privadas de su vida. Esto nos habla de intimidad. Si tú lees la palabra de Dios, Pablo circuncidó a Timoteo. ¿Y para qué lo circuncidó? Si Timoteo no estaba circuncidado, no iba a poder entrar al templo, no iba a poder saludar a los otros apóstoles. Un verdadero hijo en la fe es aquel que puede desnudarse ante ti, no de forma literal, no se espanten, no de forma literal, pero pues es aquel, ¿verdad?, que puede decirte las cosas, pues, como son. Es transparente y puede hablar de cosas muy privadas de su vida. En pocas palabras, quita la carne que le sobra. Y quiero que vayas conmigo, por favor, ahí a Hechos capítulo 16, versículo 3. Tú lo puedes ver en casa completo, pero es lo que te decía. Pablo circuncidó a Timoteo porque si no lo circuncidaba, no iba a poder entrar al templo, poder saludar a los apóstoles, y bueno, de esta manera, pues no podría cumplir el propósito, ¿verdad?, que Dios tenía para él. Ahora, vuelvo a lo mismo, quiero que pongamos atención en esto de la circuncisión. Yo me puse a pensar, la verdad, en un hombre que dijera, a ver, ¿a quién podría yo tener la confianza a un hombre que me pudiera circuncidar? Híjole, es algo bien tremendo. ¿Por qué? Quiero que veas conmigo este video, si ya lo tienen, por favor, ahí, para que nos entiendas un poquito más a los hombres. Ahí están. Si le pueden dar audio, por favor. Si ustedes pensaban que Keke es perfecta, pues no. A ver. Ahí está. Siempre vas a escuchar a una chica decirle a la otra, amiguita. Y la otra así. Y se pintó las dos así. Y se pintó los pies. Y el pelo y la boca y todo, de repente. Así. Dime, amiguis. Y la otra, oyes, vamos al baño. Lo curioso de esto es que la otra dice, ¿sabes qué?
Ni me anda, pero vamos, pues, vamos, pues. Y ahí van las dos de la mano para el baño. ¿Cuándo has visto que un hombre le diga al otro? Imagínate en la oficina, ¿no? Oye, José Luis. Y el otro. Dime, Marco Tulio. Vamos al baño. Y el otro así. ¿Qué no te enseñó tu mamá? ¿Te da miedo que allá para el baño? No te va a decir, vamos, hermano, que las dos de la mano para el baño. Por eso nunca vienen solas. Y cuando hablamos de la circuncisión, pues hablamos de algo muy privado, ¿verdad? Entonces, realmente hasta que voy a poner un ejemplo y lo voy a poner. A ver, voy a hacer un ladito. A ver, Ana y la pastora, por favor, pásenle para acá. Rapidito, aquí que quiero que los vean también en cámara. Ahí. Una de las dos le voy a invitar al baño. Ahora, a ver, dos super amigos. A ver, Pablo y Josué, pásenle por acá. No se crean, ¿verdad? A ver si iban a ir, ¿verdad? Pues iba a ser medio raro, ¿verdad? Entonces, realmente, el punto al que quiero llegar con todo esto es que cuando hablamos de este punto, estamos hablando de algo muy privado. Y un verdadero hijo espiritual, ¿verdad? Deja que su padre espiritual pueda ayudarle en esas situaciones muy íntimas de su vida. Conoce las situaciones, pues, muy privadas también de la vida de esa persona. Entonces, el primer punto que te dije es que un verdadero padre espiritual puede circuncidar a su hijo, puede quitar, ¿verdad?, cosas de la vida del otro que no están sirviendo. El segundo punto es que un padre espiritual establece a su hijo en el ministerio, y fue lo que hizo Pablo con Timoteo. Le delegó autoridad. Quiero que vayas por favor conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 6 al versículo 7. Te lo voy a leer, dice así: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse en mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. También en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, dice así: Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que te dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien las batallas del Señor. Y con esto te digo que a un verdadero hijo en la fe, lo guían, recibe consejo de su padre espiritual. Entonces, ¿vas conmigo? El primer punto, ¿cuál fue? Un verdadero hijo con un padre espiritual, ¿verdad? Se va a dejar circuncidar, ¿verdad? Va a dejar conocer esas áreas, ¿verdad?, que tal vez están estorbando en su vida. El otro, ¿cuál fue? Lo establece, ¿verdad? Le delega autoridad. El tercer punto es que un verdadero hijo espiritual va a padecer junto con su padre. Te lo voy a repetir. Un verdadero hijo espiritual va a padecer junto con su padre. Timoteo sufrió junto con Pablo, y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 13, versículo 23. Dice así, solo te estoy mencionando la cita, Hebreos capítulo 13, versículo 23, ahí nos menciona cómo, ¿verdad?, Timoteo padeció junto con Pablo. Y pues un verdadero hijo espiritual no va a rehusar a padecer junto con su padre, y no lo va a juzgar, ¿verdad?, por las circunstancias en las que esté pasando. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos esto, porque al final de cuentas, el que tú trabajes junto con tu padre espiritual es más de bendición para ti que para tu propio padre espiritual. Por eso siempre te digo, siempre que Dios nos pide hacer algo, es más para nuestro bien que para el bien de otros. Claro, también, ¿verdad?,
es para otros, pero Dios quiere bendecir tu vida. Quiero que vayas conmigo, por favor, al cuarto punto. Un verdadero hijo espiritual tiene la misma inspiración y la unción que su padre espiritual. Te lo voy a repetir. Un verdadero hijo espiritual tiene la misma inspiración y unción que su padre espiritual. Y lo encontramos también con Pablo y Timoteo. Ellos lo tenían. Y si tú no me crees, que yo sé que sí, puedes ir, por favor, en tu casa te los voy a mencionar nada más. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Y Filemón capítulo 1, versículo 1. Tú vas a encontrar que Timoteo, ¿verdad?, empezaba a saludar como lo hacía Pablo. ¿Por qué? Porque era, ¿verdad?, tenía la misma unción y la misma inspiración que su padre espiritual. Y es algo, ¿verdad?, que nosotros debemos entender como iglesia. Nosotros debemos tener la misma unción y la misma inspiración que pues nuestra autoridad espiritual, porque pues vamos caminando en un mismo sentido. Debemos tener la misma visión, el mismo propósito de alcanzar a las almas, ¿verdad?, que están, pues que todavía no han conocido del Señor Jesús. Así como Timoteo lo hacía con Pablo, nosotros debemos hacerlo de la misma manera, pues en esta casa donde Dios nos ha plantado. Y con esto a mí me gustaría, ¿verdad?, que pues nos involucráramos más en las actividades de la iglesia, que pudiéramos ser partícipes de lo que Dios le está dando a nuestra autoridad espiritual, para que nosotros podamos ir y compartir, así como lo hacía Pablo y Timoteo, que nosotros podamos hacerlo también de la misma manera en este lugar. ¿Por qué? Porque aquí mismo en Cortázar, yo otra vez escuchaba esta parte cuando les daban una clase a Keka y aquí a otras personas. Decía esta persona, ahí mismo donde tú vives, hay muchas personas que todavía no conocen del Señor. No tienes que irte a Japón, a África, aquí mismo donde tú vives, todavía hay muchas personas que no conocen del Señor y a las cuales nosotros podemos compartir. Entonces, ¿vas conmigo? Como que están medio dormidos, ¿verdad? Pero vamos con el siguiente punto. Un verdadero hijo espiritual va a estar al lado de su padre antes de su muerte. Otra vez, un verdadero hijo espiritual va a estar al lado de su padre antes de su muerte. Si tú lees 2 de Timoteo, capítulo 4, del 9 al 15, no lo voy a leer porque es muy extenso, vemos que Pablo manda llamar a Timoteo y le dice, y me traes esto, y me traes aquello, y me traes lo otro, ¿verdad? Y le dice también, y sigue con la misma pasión que ha seguido compartiendo el evangelio. Porque eso es lo que hace, ¿verdad?, un padre espiritual con su hijo también. Le da la bendición ya cuando sabe, ¿verdad?, que está en las últimas. Yo no me imagino esa escena de Pablo y Timoteo. Bueno, Pablo leyendo, ¿verdad?, lo que le escribía, Timoteo leyendo lo que le escribía a Pablo. Yo me imagino esa escena y Pablo al estarlo escribiendo, no sé qué sentiría. Porque le dice, fulano y fulano me traicionó, esto pasó, pero, ¿verdad?, tú sigue adelante. Y quiero ir terminando con esto. Ve conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 2, versículo del 21 al 22. Filipenses capítulo 2, del versículo 21 al 22. Lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: todos los demás se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Si tú ves la historia de Timoteo a lo largo de la palabra de Dios, vas a ver que Timoteo empezó siendo un siervo, pero terminó siendo un hijo. Terminó heredando, ¿verdad?, de Pablo lo que pues Dios tenía para Pablo, se lo heredó a Timoteo. Y eso es lo que pasa cuando verdaderamente los hijos y los padres pueden trabajar juntos.
Porque al principio te mencioné que dentro de la paternidad encontramos que en la palabra de Dios, que la paternidad es de bendición. Y Dios desea que los hijos y los padres puedan trabajar juntos en un mismo sentir, en una misma visión. Y también encontramos en la palabra de Dios una historia de un hombre llamado Abraham, que todos conocemos, y un hombre llamado Lot, que también todos conocemos. Si tú lees la palabra de Dios, vas a ver que Abraham fue el padre espiritual de Lot. Aunque era su sobrino, ¿verdad? Fue su padre espiritual. Pero realmente Lot nunca pudo quitarse el espíritu de orfandad que él tenía. Y es por eso que él tal vez no pudo llegar a tener la bendición que Dios tenía para Abraham. ¿Vas conmigo? ¿Y qué distinguió a Timoteo entonces de las demás personas que nos mencionan la palabra de Dios? Que fue un verdadero hijo espiritual, que pudo estar con Pablo en sus últimos momentos, que pudo seguir compartiendo la palabra de Dios, al igual que lo hizo Pablo, y pues vemos que Pablo lo llamó muchas veces su verdadero hijo espiritual. Ve conmigo por favor a Hebreos capítulo 13, versículo 7, concluyo con esto. Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice así: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios, piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Quiero que vayas por favor conmigo al versículo 17 también. Dice así: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar del alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no les beneficiará a ustedes. ¿Sí? Y a mí me gustaría que en esta tarde oráramos, ¿verdad?, por la autoridad espiritual que Dios ha puesto en este lugar para nosotros. Muchas veces nosotros no entendemos a lo mejor, ¿verdad?, decisiones que ella pueda tomar, pero es bien cierto. Escuché esto de un pastor, decía: nadie entiende a los pastores hasta que llegan a ser pastores, ¿verdad?, hasta que tienen que hacer lo que ellos hacen. Y me gustaría que oráramos en esta tarde por nuestra autoridad espiritual, que nosotros podamos ser verdaderos hijos, ¿verdad? Y que bueno, como dice su palabra, que ella al orar por nosotros y que al estar pidiendo lo haga con alegría, ¿sí? Que no lo haga, ¿verdad?, pues de otra manera, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas, esto me sorprendió lo que dice la palabra de Dios. Dice que, te lo voy a repetir, esto último ciertamente no les beneficiará a ustedes. No dice que no le beneficia a ella o a él, ¿verdad? Dice que no nos beneficia a nosotros. Entonces, me gustaría que en esta tarde pudiésemos orar por eso, que verdaderamente podamos ser hijos espirituales de esta casa, que podamos ser hijos espirituales donde el Señor nos ha plantado, que así como Timoteo y Pablo trabajaron juntos, nosotros podamos trabajar de la misma manera con la autoridad espiritual que Dios ha puesto en este lugar. Porque al final de cuentas, una vez más yo te lo voy a decir, más que para bendición de la pastora, es para bendición nuestra. Y yo creo que es un buen momento, ¿verdad?, para que nosotros podamos respaldar toda la obra que el Señor está haciendo en este lugar y pues todo lo que ha de venir. Yo fui el día viernes a un congreso y me dio mucha tristeza, bueno, me dio alegría, pero me dio tristeza ver dirigir a la misma persona que he visto dirigir por mucho tiempo. Porque yo digo, y las nuevas generaciones, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando con esas generaciones? A esta persona, y es mi amigo y lo quiero, pero yo dije, y los nuevos, él a los 17 años ya estaba haciendo eso que está haciendo ahorita. ¿Y las nuevas generaciones dónde están? Hay mucho trabajo que hacer, hay mucho trabajo que hacer, y que pues yo creo que la iglesia no tiene que estarse durmiendo en este tiempo. Si hay un club cerca de ti, puedes trabajar en los clubes. Si hay algún lugar en el cual tú puedes compartir de la palabra, puedes abrir un estudio bíblico en tu casa. Si tú dices, es que a mí me da mucho frío, yo soy muy violento, bueno, abre un estudio bíblico en tu casa.
Pero al final de cuentas, lo importante es que podamos trabajar con nuestra autoridad espiritual y que podamos alcanzar más almas para el Señor. Así que voy a hacer 2 oraciones. La primera, vamos a orar, ponte de pie. Me gustaría que oráramos por nuestra autoridad espiritual que Dios ha puesto en este lugar. Y la segunda es que yo les hago una invitación, iglesia, a que verdaderamente podamos involucrarnos en las actividades que estamos haciendo como iglesia, que podamos participar y podamos ser partícipes de lo que estamos haciendo. Una vez me acuerdo que dijo el pastor Noé, imagínense si cada uno de nosotros trajéramos a una persona a este lugar, seríamos lo doble de lo que estamos aquí. Entonces vamos a orar primero por nuestra autoridad espiritual y la segunda voy a orar porque verdaderamente nosotros como iglesia podamos tomar ese reto de ser hijos espirituales y que podamos trabajar por alcanzar a más personas para Cristo. Papá, en esta tarde te damos gracias por tu bendición, gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Yo te doy gracias por la vida de la autoridad espiritual que tú has puesto en este lugar. Yo te doy gracias por la pastora. Yo te pido que bendiga su vida, Señor. Hay muchas cosas que a lo mejor nosotros no entendemos, que a lo mejor nosotros no coincidimos, pero Señor, queremos ponerlo en tus manos y queremos, Señor, ser verdaderos hijos de esta casa, ser verdaderos hijos de este lugar. Papá, yo te doy gracias por tu bendición.